Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Silva, soy estudiante del doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy hablaré sobre el efecto de los parámetros geométricos del tubo capilar en un sistema de refrigeración usando R1234YF como reemplazo del R134A. El contenido de la presentación comprende lo siguiente: una breve introducción, la explicación del modelo desarrollado, los resultados obtenidos, las conclusiones generadas y las referencias utilizadas. Las dos principales problemáticas derivadas del sector de la refrigeración por compresión de vapor en la actualidad tienen que ver con el consumo energético y el aspecto medioambiental. Por un lado, el Instituto Internacional de Refrigeración en el 2019 indicó que el consumo de energía de este sector era del 20% con respecto a la demanda global. Además, es el responsable del 7.8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que muchos países acordaron reducir la producción y consumo de los refrigerantes hidrofluorocarbonados en un 80% en los próximos años. Derivado de estas problemáticas medioambientales, a lo largo de la historia, se han ido creando diferentes acuerdos internacionales para tratar de mitigar estas problemáticas, como el Protocolo de Montreal, que va enfocado a la protección de la capa de ozono, y el Protocolo de Kioto, que va enfocado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que hay 4 generaciones de refrigerantes en la actualidad. Sin embargo, si nos enfocamos en la tercera y cuarta generación, que son a las que pertenecen los que fueron elegidos para este estudio, podemos mencionar que el R134A es un refrigerante muy popular, aplicado en muchos sistemas de refrigeración, pero que su potencial de calentamiento atmosférico es muy elevado con respecto a los límites que se han impuesto en la actualidad. Por ello, en búsqueda de una sustitución, hemos encontrado el refrigerante R1234YF, el cual es una hidrofluorolefina de cuarta generación que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 4 y presenta propiedades termofísicas muy similares a las del R134A, por lo que podría ser un buen sustituto. Aunque lo ideal es que la sustitución entre refrigerantes pudiera darse de manera directa, es decir, sin realizar cambios en el sistema de refrigeración, diversos autores concuerdan en que a veces es necesario con la finalidad de incrementar las prestaciones frigoríficas o el desempeño térmico y energético. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es estudiar el efecto que tienen los parámetros geométricos del tubo capilar en la sustitución del refrigerante R134A por R1234YF, principalmente en la longitud del tubo, verificando si es necesario un posible redimensionamiento. Para el cálculo de esta longitud, hemos empleado un modelo en el software EES, utilizando una metodología donde solamente depende del diámetro interno del tubo, el flujo másico de refrigerante, las presiones de operación, la constante de tubo capilar, la presión y volumen específico en el punto flash, el cual se puede observar en la figura 1. El modelo desarrollado para este estudio se basa en fundamentos físicos, correlaciones empíricas, ecuaciones algebraicas semiempíricas e información de catálogo proporcionada por los fabricantes. El sistema de ecuaciones fue programado en el software ES, donde los parámetros de entrada son el refrigerante, las temperaturas de operación, la velocidad del compresor y las dimensiones del diámetro interno del capilar. Hay algunos parámetros constantes como el subenfriamiento, el volumen desplazado y la constante capilar. Y por último, las salidas corresponden al flujo másico y la longitud del tubo. Para estimar la longitud del tubo se recurrió a la metodología propuesta por Hermes y sus colaboradores para tubos capilares adiabáticos. Ellos presentan una ecuación algebraica semiempírica que está definida en la ecuación 1. Como se puede observar, para obtener la longitud del tubo, denominada L subíndice TC, solamente es necesario conocer el flujo másico de refrigerante, la constante de tubo capilar, el diámetro, las presiones de condensación y evaporación, así como la del punto flash, y el volumen específico en el punto flash, además de dos parámetros extra denominados A y B, los cuales están definidos en las ecuaciones 2, 3 y 4. Por su parte, para el cálculo del flujo másico, utilizamos la ecuación número 5, en donde necesitamos conocer algunos aspectos técnicos del compresor, los cuales los podemos encontrar en el catálogo otorgado por el fabricante. Sin embargo, para el cálculo de la eficiencia volumétrica, empleamos la correlación propuesta por Moctezuma Hernández y sus colaboradores, la cual se obtuvo mediante un análisis de regresión y empleando de nueva cuenta información de catálogo del compresor. Esta correlación depende a su vez de las temperaturas de condensación y evaporación, así como de la velocidad de giro del compresor y algunos coeficientes, los cuales están definidos en la tabla 1. Por otro lado, es necesario realizar algunas consideraciones en el modelo. En este caso, la constante de tubo capilar se definió como 6 por los autores Hermes y colaboradores. El compresor que se está considerando es de la marca Aspen Compressor y es un compresor miniatura,
El volumen desplazado es de 1.4 centímetros cúbicos y es de velocidad variable, la cual abarca un rango de 2100 a 6500 revoluciones por minuto. Por su parte, las temperaturas de operación y el subenfriamiento fueron elegidas en base a este componente con información de catálogo. Y por último, los diámetros del capilar son dos medidas distintas que fueron elegidas según la disponibilidad comercial. En la tabla 2 podemos ver los valores de estas variables de entrada consideradas en el modelo. Los refrigerantes ya los conocemos, las temperaturas de condensación y evaporación son las que se muestran ahí. La velocidad del compresor está en un rango de 2100 a 6500 y los dos diámetros considerados para el capilar también se expresan en la tabla 2. Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar en la figura 3 la relación que existe entre el flujo másico de refrigerante contra la velocidad de giro del compresor bajo las diferentes condiciones de temperaturas de operación establecidas. A simple vista y en las dos condiciones de temperaturas evaluadas, se puede observar que los valores más altos fueron para el refrigerante R1234YF. Por otro lado, se registró un incremento del flujo másico en un rango del 63 al 68% al llevar ambos refrigerantes desde la velocidad mínima del compresor hasta la velocidad máxima en ambas condiciones de temperaturas de operación. Además, tras la sustitución del refrigerante R134A por R1234YF, hubo aumentos de entre el 18 al 25% en el flujo másico para cada uno de los valores de velocidad del compresor evaluados y en las dos condiciones de temperaturas de operación. Esto se adjudica principalmente a las propiedades termofísicas, específicamente a la densidad de vapor. El R1234YF, al tener una densidad de vapor mayor, permite un mayor ingreso de masa a la cámara de compresión en cada giro. Y por último, al cambiar de una condición de temperatura a otra con cada refrigerante, se registraron aumentos entre el 87 y el 91% en el flujo másico para el R134A y aumentos entre el 79 y el 84% para el R1234YF. En la figura 4 se muestra la relación entre la longitud del tubo capilar y la velocidad de giro del compresor bajo las diferentes condiciones de temperaturas de operación y diámetros internos establecidos. Como se puede observar, a medida que aumenta la velocidad del compresor, se obtiene una disminución en la longitud del tubo. A partir de esto, se puede deducir que un aumento en el flujo másico también repercute en una disminución del tubo capilar. En este sentido, sabiendo que tras la sustitución del refrigerante R134A por R1234YF se obtiene un aumento en el flujo másico, es de esperarse una reducción en el tubo tras dicha sustitución, que de hecho se encontró entre el 39 y 45%. Por otro lado, con respecto a los diámetros, el incremento en el diámetro interno repercute en un aumento en la longitud de aproximadamente 66% bajo una misma condición de temperatura de operación para ambos refrigerantes y en todo el rango de velocidades evaluado. Mientras que el incremento en la temperatura de operación provoca una disminución en la longitud del tubo de aproximadamente 53% para el R164A y 49% para el YF, para un diámetro constante. Finalmente, se obtienen valores de longitud del tubo capilar mayores para la condición 1 de temperaturas. Dentro de los principales resultados obtenidos, se puede concluir que efectivamente es necesario un ajuste en el dimensionamiento del tubo tras el reemplazo de refrigerantes, ya que los resultados del modelo sugieren una disminución en longitud de entre el 39 al 45% bajo un diámetro y temperaturas de operación constantes, en todo el rango de velocidades del compresor. De no realizarse este cambio, podría haber repercusiones térmicas o energéticas. De mi parte sería todo. Gracias por su atención.